Buenos días, estimada audiencia. Hoy le damos la cordial bienvenida a la doctora Moraima Victoria Esteves González, quien es nuestra vicerrectora de investigación y posgrado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. La doctora Moraima tiene más de 40 años de servicio en educación y ha transitado por diferentes cargos en la universidad y desde el año 2009 ocupa el cargo antes mencionado. La doctora Moraima hoy nos va a deleitar con unas reflexiones acerca de la investigación como acción humana, un diálogo permanente con la ciencia. Bienvenida, doctora. Hola amigos, le habla Moraima Esteves, vicerrectora de investigación y posgrado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Me han invitado a intercambiar con ustedes sobre el tema de la investigación como acción humana en el diálogo con la ciencia. Un tema bien interesante que en el marco de la socialización del conocimiento, como es este encuentro de saberes entre grupos académicos y sociales, genera espacio de discusión y difusión como una realidad emergente. Un contexto social donde se expresan diversos nudos críticos, diversas situaciones que requieren también de respuesta pertinente y multidisciplinaria, que de verdad se pronuncien para la transformación y progreso social y para el cumplimiento de la misión de cada uno quienes lo conformamos. Pero en estos momentos, la comunidad global, mundial, se ha enfrentado a una eventualidad que nos ha unido y que nos ha permitido vernos como lo que somos, seres humanos, enfrentados a una enfermedad a la cual debemos dar frente y que ha demostrado que todavía falta mucho que transitar en la indagación y búsqueda de respuestas oportunas para hacer frente a circunstancias como la que el coronavirus está generando a nivel mundial. Esta pandemia nos ha hecho reflexionar quiénes somos, qué hemos hecho hasta ahora y hacia dónde dirigir los esfuerzos para poder enfrentar el caos que genera lo imprevisto y sobre todo abordar la incertidumbre que nos queda de saber hasta cuándo estaremos enfrentándonos a esta circunstancia en la cual sobre la marcha debemos ir buscando respuestas y soluciones para poder atacar, atender y responder a todas las inquietudes que esta dinámica nos ha impuesto. Nos vemos a nivel mundial como lo que somos, seres humanos, enfrentados a una circunstancia que ha trastocado nuestra cotidianidad, una cotidianidad que venía de manera lineal, predeterminada en muchos casos, circunstancias más o menos controlables, pero que las respuestas en este momento nos confunden. Y nos confunden porque existe un elemento importante dentro de esta realidad. Es que nuestra realidad de por sí ha sido y será una realidad compleja. Y será compleja en la medida en que entendamos que los seres humanos somos seres complejos y que, en consecuencia, nuestras sociedades son sociedades complejas y que hay elementos que circundan esa realidad y que circundan nuestra individualidad que hace que todo sea diferente y tenga que ser abordado dependiendo de la circunstancia, del contexto y del momento histórico en que se vive. Esto nos lleva entonces a una construcción, deconstrucción y reconstrucción permanente del saber para lograr ese conocimiento real hacia dónde dirigir todas las respuestas que el mundo y la realidad nos exige. Esto nos ha llevado a entender que la sociología del conocimiento, las ciencias cognitivas, los modelos constructivistas y construccionistas en psicología y en educación deben poner énfasis en el hecho de que estamos participando
en grupos sociales que incluyen a la ciencia, la cultura, la historia de cada uno, imaginarios, creencias, valores, actitudes que hacen que la dinámica sea tan inestable, tan cambiada. Una realidad abordada desde la subjetividad de mi yo observador, pero en mi interacción con el otro y, por supuesto, sobre la base de lo que hasta ahora históricamente se ha transitado como un referente más, pero no como la receta ni la respuesta a la circunstancia. La pandemia nos ha llevado que en todas las áreas, en todas las disciplinas nos tengamos que encontrar y vernos transdisciplinariamente para atender el problema. No el problema ubicarse en cada una de las disciplinas, sino las disciplinas abocarse a buscar la respuesta ante el problema que se nos presenta. Y eso nos lleva entonces a asumir la complejidad como un modo de pensar, que de acuerdo como lo señala Gabriel Ugas Fermín, nos refiere a la comprensión de un objeto o situación que amerita un esfuerzo intelectual del que piensa. Y eso exige pensar que lo diverso siempre está dado y la unidad la incorpora el sujeto, el yo, el investigador, el observador, el protagonista del hecho social. Si interpretamos, como dice Ugas, lo diverso como múltiple y la unidad como partícula simple, entonces, en palabras de Ugas Fermín, lo simple y lo múltiple están dados y son lo básico, y la complejidad la coloca el sujeto. De esta manera, pues, entonces, en la construcción del conocimiento, la complejidad es una categoría a partir de la cual algo se explica. Por eso es una comprensión de lo real, no una disciplina, tampoco es una metodología, dado que la complejidad, de acuerdo con Ugas, articula lo desarticulado, sin desconocer sus distinciones, y en su sentido epistemológico, la complejidad es comprender la concurrencia, el antagonismo y la complementariedad de los contrarios al conjugar certeza con incertidumbre. En estos momentos, la realidad nos obliga a abordarla desde diferentes formas, diferentes vías. De allí que combinar los paradigmas, asumir métodos intra o extra paradigmáticos, nos puede ayudar a interpretar, a entender y comprender esa realidad. Elementos que, de acuerdo con el mismo Ugas, para abordar la realidad, el hombre está en el mundo y lo conoce. Al conocerlo tiene posibilidades de pensarlo y para interpretarlo tiene que reflexionarlo. Así, él señala que existe un primer paso que debemos conocer, pensar y reflexionar para abordar lo real. Ahora bien, señala también Ugas que el hombre, en tanto existe un semejante, lo cual remite a la teoría y la realidad del otro. Yo soy yo porque hay un otro que me permite serlo. Es decir, hablamos de la otredad. Pero en esa relación con el otro, soy lo que soy. Y eso, de acuerdo con Ugas, es la mismidad. Y entrando en conjunción con el otro, se produce una relación dialógica que es la alteridad. Así pues, además de conocer, pensar y reflexionar sobre esa realidad, tenemos que considerar la otredad, la mismidad y la alteridad, es decir, al otro, mi yo observador y la relación dialógica entre ambos. Por supuesto, en confrontación con lo que históricamente se ha indagado, se ha investigado, se tiene como teoría existente hasta el momento. Ahora, esta concepción del hombre, del mundo y de la vida obliga a actualizarnos y eso obliga también a generar un nuevo discurso que permita realmente, ante las circunstancias tan cambiantes, ante una dinámica como la que tenemos en este momento, como es la pandemia, que nos cambia la rutina, la cotidianidad, la linealidad de nuestra vida, nos permita interpretar el mundo de la vida y esa interpretación traiga consigo una concepción de ese mundo en el cual se sustentan elementos particulares que nos ayudan a comprenderlo.
Por eso la interpretación, entendimiento y comprensión de la realidad también constituye un elemento determinante para el abordaje de la investigación en estos tiempos, en tiempos de conflicto, en tiempos de caos, en tiempos de crisis, en tiempos donde la incertidumbre nos arropa y donde el azar se hace presente. Ahora, la manera como debemos nosotros presentar nuestro discurso induce a comprender la intencionalidad con la cual es emitido. De allí que debemos tener una intención clara hacia dónde llevar ese pensar y ese conocer, ese comprender e interpretar los argumentos, esa forma de conocer nuestra realidad, que es real, es social, es simbólica, es intelectual, es mística, es virtual, como en estos momentos tenemos que abordarla, y que eso genera diferentes racionalidades. Pero es importante también darle el sentido de lo que nosotros queremos en esa intención, argumentando cada una de nuestras posiciones, de tal manera de que podamos avanzar hacia una posible o aproximarnos a la construcción o a un corpus teórico que nos permita entender esa realidad. Develarla, interpretarla y comprenderla son procesos de pensamiento complejo. En estas 2 últimas décadas, señala Dora Frey-Shipman en el libro Ciencia, Cultura y Subjetividad, el estudio social de la ciencia ha señalado que las revoluciones científicas no pueden explicarse únicamente por la aparición de una teoría, mejor valiéndose para ello solo de criterios científicos. No, hoy día los factores que hacen que una comunidad elija una teoría como la más adecuada parece ir más allá de la evidencia empírica y la necesidad teórica. Eso lo decía también y lo reafirmaba Kuhn. Ahora, esta implicación la implicación de esta propuesta es que diversos conjuntos de hechos, el hecho social, la realidad, nos presenta diferentes focos de atención que deben ser enmarcados desde una concepción científica, cómo abordar la realidad y convertirla en un hecho científico, a partir de los elementos que en ella emergen y que nos permiten realmente generar, construir en medio del caos, en medio de la crisis, una respuesta que desde el punto de vista hacia la necesidad y las particularidades que cada contexto y que cada individuo, que cada sociedad, que cada organización nos presenta, pueda ser realmente o apunte hacia la resolución de problemas que ese medio nos plantea. Edgar Morin plantea el interés por desarrollar entonces el paradigma de la complejidad para generar conocimiento. Y él lo considera como una nueva manera de generar saber, que no se trata de buscar conocimiento general ni de una teoría unitaria, sino de encontrar posibilidades que detecten y que articulen y que aborden la realidad desde diferentes perspectivas. Esto quiere decir que los paradigmas existentes, los métodos existentes, pueden conjugarse y alinearse para abordar la complejidad que representa el contexto, la sociedad, los individuos y, en consecuencia, los problemas. Para Fernando Azpurua, el pensamiento complejo se convierte en un útil fundamental para acceder al saber profano, que sirve de base para interpretar la realidad y se construye en materia primaria para que el científico social, por intermedio de procesos dialógicos, con proposiciones dialécticas de ordenamiento, clasificación, construcción de categoría y elaboración de conceptos, adquiera la capacidad de generar cuerpos estables de ideas para la generación del conocimiento científico. Esto quiere decir que nosotros podemos lograr avanzar hacia el conocimiento, hacia nuestra generación de respuestas válidas, confiables, desde el abordaje y la combinación de diferentes métodos o de diferentes paradigmas. Y por eso hablamos, desde el punto de vista metateórico, de los métodos intraparadigmáticos, extraparadigmáticos, que pueden ayudar a explicar, a entender, a interpretar y a comprender un fenómeno social. Morin destaca que
La incapacidad de concebir lo complejo y la reducción del conocimiento de un conjunto de una de sus partes provoca consecuencias aún más funestas en el mundo de las relaciones humanas que en el del conocimiento del mundo físico. Por eso es que hay muchas personas, científicos, investigadores, profesionales, que se oponen a los cambios y a las mutaciones sociales. Pero es el momento de construir, deconstruir y reconstruir. Y es el momento de repensar lo que hasta ahora hemos venido haciendo para generar conocimiento. Flores destaca que el conocimiento se construye a partir de la interacción de los seres humanos y del mundo que los rodea, y que se desarrolla y transmitido en contextos esencialmente sociales, estableciendo un proceso educativo abierto al descubrimiento a través de una dinámica creadora que valoriza los procesos de construcción científica, de conjeturas y refutaciones, pero también de ensayos y errores. Entonces, en este proceso de búsqueda y de descubrimiento de nuevas formas de abordar el mundo, nos lleva a pensar y nos lleva a ubicar al ser humano como parte esencial del hecho social, en cualquiera de sus roles, como sujeto investigador o sujeto investigado, como parte de un contexto, como parte de una sociedad. Concebido un ser humano que a la vez es físico, es biológico, es psíquico, cultural, social e histórico. Es esta unidad compleja, de acuerdo a Morín, de la naturaleza humana, la que está completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas. Y es la que ha imposibilitado a aprender eso que significa ser humano. Por eso, en palabras de Morín, es necesario restaurarla, de tal manera que cada uno, desde donde esté, tome conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común en todos los demás humanos. En este marco, la investigación se constituye un elemento fundamental para abordar las eventualidades y las situaciones que el mundo cambiante nos presenta. Y es la que realmente le imprime ese carácter dinámico, esa permanente discusión conceptual respecto a lo que hasta ahora tenemos y lo que esperamos. Es una investigación que se levanta del estatismo de los planes de estudio que hasta ahora se han venido dando, de los protocolos establecidos dentro de un manual. Es una investigación que va más allá, a estudiar y no dejar de lado cualquier circunstancia o cualquier situación que va emergiendo. Pero es importante que en este marco también entendamos que estos procesos tienen que ser asumidos por una organización que debe permitir la sistematización de estos esfuerzos y contribuir al logro y progreso de los fines de la nación, de nuestras políticas públicas y, por supuesto, del progreso y desarrollo social que todos aspiramos. Es aquí donde la universidad cobra un rol determinante dentro de este proceso social y donde tenemos que abordar circunstancias como la que tenemos en este momento, como la pandemia, desde la investigación sistemática, donde por ser sistemática no es rígida o no debemos entenderla como rígida y que no debe ser lineal, sino que debe permitir la flexibilidad de la interacción e intervinculación entre diferentes factores y elementos que convergen en esa realidad. Entonces debemos asumir que la universidad debe ser un agente generador de ese cambio social, pero requiere para ello asumir la visión de futuro e identificarse y comprender el espacio de acción donde interactúa, para tomar esos elementos que fortalezcan la formación de recursos humanos que puedan aprovechar esas oportunidades del entorno, que asuman retos innovadores, que sean realmente agentes de transformación social. De allí que la universidad es la llamada a liderar ese proceso de innovación, ser fuente de inspiración, generar conocimiento, asumir retos y acciones para presentar soluciones a los problemas que la sociedad presenta. En estos momentos de pandemia, es la universidad, a través de sus diferentes disciplinas, a través de sus diferentes
estructuras, abordar lo que es la problemática de la pandemia desde el punto de vista psicológico, sociológico, de salud, para poder enfrentar la cotidianidad y poder aproximarnos a una respuesta que pueda ayudarnos a encontrar salidas para garantizar mejores condiciones de vida. Es importante entonces que acepte el reto de analizar y proponer ante los cambios que provienen de otras áreas de la actividad humana. Y quizás no sea esta generación a quien le corresponda evaluar con pertinencia dichos cambios, pero pospandemia podríamos ver cuál ha sido el impacto de los ajustes que desde el punto de vista curricular, desde el punto de vista de acompañamiento comunitario, desde el punto de vista del acompañamiento a la familia y a las demás organizaciones que desde el punto de vista transdisciplinario tienen que abocarse a la solución de un problema que hasta ahora nos enfrentamos de una manera empírica a pesar de los años transitados. De allí la necesidad de asumir la investigación bajo una perspectiva dinámica que nos permita reflexionar sobre lo que hasta ahora me venimos haciendo, que nos permita avanzar hacia respuestas más oportunas, pero eso también nos obliga a asumir el reto de una visión más amplia, de pensamiento que nos ayude a observar la realidad desde la perspectiva, no solamente de mi yo observador, sino como otros también la están observando. Señores, esta es una reflexión que tenemos que asumir y que tenemos que interpretarla desde nuestra realidad, desde donde nos encontramos, desde donde podemos aportar, hacer la sinergia que permita sumar fortaleza entre diferentes fuentes de información. Hoy día estamos apoyándonos en la tecnología de la información y la comunicación como un mecanismo de vinculación, de interacción, para poder encontrarnos a pesar de la distancia. Esto nos tiene que dejar un gran aprendizaje, como es el que tenemos que cada día avanzar y perfeccionar diferentes maneras de comunicarnos, diferentes maneras de socializar el conocimiento, de encontrarnos a pesar de la distancia bajo las circunstancias que la cotidianidad nos plantea. Estamos en un mundo complejo, somos seres humanos complejos, una sociedad compleja y ante realidades muy complejas. De allí que transponer todas estas circunstancias para avanzar en dirección exitosa que nos permita encontrar respuestas es el gran reto, el gran desafío, no solamente de las universidades, de las organizaciones, de la familia, de la sociedad, del ser humano. Gracias. Ya concluida la oratoria, los invitamos a enviar sus preguntas a la brevedad posible para iniciar la interacción. Ponente, audiencia.